quizás hasta antes de nacer ya estamos siendo programados. Es un resultado de todo lo que hemos estado viviendo, experimentando y sintiendo a lo largo de nuestra vida desde que nacemos. No es una decisión, es un compromiso con tu día a día. Tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Y en el día de hoy vamos a descubrir cómo reprogramar tu mente para que trabaje a tu favor. Hoy tengo conmigo a una invitada súper especial. Ella es fundadora de Equality, una empresa que trabaja y que transforma la educación a través de la inteligencia artificial. También fundadora del Book Club de República Dominicana, un club de lectura para los apasionados de la lectura y el crecimiento personal. Y también es mi amiga. Ella es María del Mar García Periche, bienvenida. Gracias, mi querida amiga Odette. Yo estoy súper emocionada de estar aquí contigo en el podcast tuyo. Tenemos muchas conversaciones pendientes. Espero que aquí podamos tocar algunas de ellas, que yo sé que contigo se tocan profundo algunas teclas interesantes. Así va a ser, y de verdad que para mí es un gustazo tenerte aquí, porque además de que tú tienes mucha experiencia en estos temas, también con tu experiencia en psicología, creo que va a aportar mucho a esta conversación. Yes. Tú sabes que hay una frase muy reconocida que dice: de la calidad de tus pensamientos depende la calidad de tu vida. ¿Tú crees que eso es cierto? Evidentemente, y yo creo que no solamente la calidad de tus pensamientos, sino la calidad de tus sentimientos. Yo entiendo que los pensamientos es un reflejo de los sentimientos y que lo que más se va a traducir a tu realidad es cómo tú estás por dentro, cómo tú te sientes. Y evidentemente también va a impactar en los pensamientos. Y cuando hablas de los temas de crecimiento personal y todos estos temas de desarrollo intencional del ser, para mí me apasionan mucho porque vinieron desde una necesidad. Desde muy pequeña, me adelanté, me imagino. Me encanta. Pero no quiero que, para los que no me conocen, pues empezar con conocimiento sin contar un poquito la base de mi historia, que básicamente a muy temprana edad me vi en momentos que yo decía, ¿qué significa ser feliz? ¿Qué yo puedo hacer para acceder a la felicidad? Empecé a leer libros de felicidad con 17, 18 años, 16 años. A los 11 años, por ejemplo, me regalaron un libro, que ese libro fue el primer libro de crecimiento personal, ¿verdad? Que ahora está muy popular el tema, y fue el libro de la ley de atracción. Oh, wow. Entonces yo, a los 11 años, tú me ves una niña leyendo y diciéndole a mami y diciéndole a quien sea que yo escuche una frase negativa, como que no hay de tal cosa, no hay de tal otra, o no puedo. Y yo, digamos juntos, sí puedo. O sea, para que tú entiendas el mindset de dónde viene, porque entonces yo sentí que en momentos por cosas de la vida, en momentos específicos de mi vida, quizá la infancia, cuando perdimos a mi papá, cuando yo tenía 5 años, diferentes situaciones en la casa, me hicieron despertar esa necesidad de, ok, quizá no puedo controlar lo que está pasando afuera, pero sí puedo controlar lo que está pasando adentro. Entonces ya cuando fui adulta, o semiadulta, 16, 17, ya fui mucho más intencional. Empecé un programa de liderazgo que me afianzó esos hábitos de lectura. Y ya el resto es historia. Ya cuando uno sabe el potencial y el beneficio que tú le sacas a un hábito, como lo es el de la lectura y el de crecer intencionalmente, ya no hay vuelta atrás. Como que yo no he visto una persona que, ya dejó de hacerlo y no lo extraña. Que hay muchos haters, hay mucha gente que dice, yo no sé para qué la gente lee libros de superación personal, Ajá. qué ridículos. Ajá. Me encantan esos haters. ¿Sabes por qué? Porque yo los he escuchado mucho y cada vez que yo veo un billonario, alguien que de verdad ha impactado el mundo, están referenciando su mismo libro. O sea, no es que fulanito y la influencer tal. O sea, no te estamos hablando de los empresarios más grandes de la historia siempre están promoviendo la lectura. Y no solamente la lectura de libros
intelectuales, históricos, que también los recomiendo y lo promuevo y lo leo, sino libros para entender el cerebro, el mindset. No son libros, tú puedes, hazlo. Y si tú quieres, tú puedes. O sea, ese no es el tipo de libro. O sea, cuando tú ves el tipo de libro que, por ejemplo, yo promuevo, son libros que realmente se sustentan en la ciencia, que son o biografías o de personas que han cruzado un camino y te están diciendo a ti cómo lo cruzaron. O sea, entiendo que hay libros. Entonces, no he encontrado todavía una persona que haya destacado en un área de su vida o en un área en general, ya sea la política, ya sea los negocios, ya sea en un área sin que sea un lector empedernido. Entonces, claro, por eso entiendo que es un buen hábito. Tú sabes que tú decías que en ese momento de tu vida, cuando tú comenzaste a ver todos estos temas, que tú pensaste, ok, no puedo controlar lo de fuera, pero sí lo de adentro, ¿cómo reacciono? Y siempre hemos escuchado de que no depende de las cosas que te pasan, sino cómo tú reaccionas frente a ello. Pero, por ejemplo, autores como Joe Dispenza, que es uno de los autores más populares de la época contemporánea, dice que el 95% de lo que somos a la edad de 35 años, todo es programación, todo es traumas heredados, todo es hábitos, creencias morales de tu familia, en fin, todo lo que somos y cómo reaccionamos son cosas aprendidas de nuestro entorno. Ajá. Y no solamente de nuestro entorno actual, como tú bien dices, o sea, es un resultado de todo lo que hemos estado viviendo, experimentando y sintiendo a lo largo de nuestra vida desde que nacemos, incluso desde el vientre de nuestras madres, según algunos psicólogos. O sea, desde mucho más, quizás hasta antes de nacer, ya estamos siendo programados. Entonces, independientemente lo hagamos intencional o no lo hagamos intencional, lo que vivamos y la información que entre por la cabeza va a determinar mucho de la calidad de vida que tenemos. No sé si me explico. O sea, lo que entra por la cabeza determina lo que pienso, lo que decido creer y lo que entiendo que es una realidad. Entonces, ¿cómo yo estoy permitiendo que lo que sea entre a mi cabeza, entre a mis sentidos? ¿Cómo yo estoy permitiendo? Yo me di cuenta de eso. O sea, a muy temprana edad, ¿cómo yo debo de cuidar lo que yo consumo? Y no solamente en los alimentos. O sea, yo debo de cuidar que yo escucho constantemente, que yo leo constantemente, con quién yo me rodeo, porque evidentemente, o sea, es directamente proporcional a la calidad de vida y a la calidad de pensamientos y sentimientos que pues pueda producir en mi vida. Entonces, al yo decir crecer intencionalmente es ser más selectivo, o sea, ser selectivo con lo que escuchas, ser selectivo con todo lo que consumes. Entonces, ahora está muy de moda, Odette. O sea, ahora esto quizá lo que yo estoy diciendo suena cliché, quizá puede sonar, ok, es verdad, pero del hecho del dicho al hecho, ¿verdad? Hay un trecho. O sea, hay no solamente que generalmente las cosas que son clichés por algo. Exacto. O sea, estoy porque de acuerdo con están eso. detrás de una por realidad. Algo son un cliché. O sea, entonces antes, cuando yo empecé quizás este camino, ¿verdad? Yo era la única una de las pocas, ¿verdad? Que estaba en lectura, y a la edad que tú lo hiciste, porque a la edad, o sea, tú vienes desde los 11 años. Sí. O sea, ¿qué niño de 11 años está leyendo la ley de atracción? Sí, o sea, gracias. No, y eso fue también factores externos que una persona me recomendó el libro. Yo decidí leerlo y también, o sea... Y tú tuviste la capacidad de comprensión para los 11 años poder entender. Yo creo que fue... porque obligado. En este momento en mi vida, yo... Sí. Necesitabas aferrarte a algo. Tener una esperanza. Entonces vi este tipo de libros como una esperanza en que, wow, se puede obtener, se puede crear la vida que queremos, se puede crear una felicidad, se puede crear una gran empresa, se puede crear todo lo que puedas visualizar. Y
Entonces, obviamente, ese fue el mindset de 11 años. Ya luego fue madurando a quizás tema un poquito más profundo, entender cómo funciona nuestro cerebro. Me fui a estudiar neurociencia, estudié neuroeducación. Al final no terminé la neurociencia pura porque me di cuenta que lo mío era los negocios. Pero sí me siguió interesando estudiar ya como hobby todos estos temas. Y me he dado cuenta que no es cliché ni es... ¿qué te digo? Motivación. O sea, esto no se trata de motivación, esto se trata de ciencia. O sea, ¿qué está pasando en tu cerebro que te hace pensar y sentirte como tú te estás pensando y sintiendo? Entonces, o sea, ¿y qué yo puedo hacer para alterar eso? Y bueno. En tu biografía de Instagram tú tienes evolucionando de manera consciente. ¿A qué tú te refieres con eso? Yo entiendo que yo puse un video los otros días. El crecimiento... El crecer quizás es algo que se da por default, porque uno crece, envejece. O sea, exacto. Uno envejece. No necesariamente crece. Hay algo pequeño que después es grande y no necesariamente fue intencional. Pero hay otra cosa que yo le digo evolución, que no estoy hablando de la evolución natural de la especie, estoy hablando de una evolución interna que es... así, yo lo pienso como intencional, porque es esas decisiones pequeñas de qué voy a alimentar qué voy a alimentar mi mente, qué voy a hacer, porque no solamente lo que consumes, sino lo que haces. Incluso, más importante de lo que consumes es cuáles son tus hábitos. O sea, lo que determina si tú eres una persona que está coherente con lo que tú estás leyendo de estos temas es qué tú estás haciendo en tu día que se está traduciendo a una mejor vida. No es que tú estás leyendo. Porque la lectura simplemente no pasa nada si tú no haces nada al respecto. O sea, de nada te vale leerte 50 libros en un mes o al año si al final tú estás juntándote con la misma persona, que no te aportan quizá, si tú estás al final teniendo unos hábitos que van en contra de lo que tú estás leyendo y promoviendo. O sea, al final... todo es acción, todo es hábitos. Entonces, si tú no traduces todo lo que tú estás creciendo a la realidad de tu vida en el día a día, pues muchas veces se queda en una ilusión. Y yo creo que esa ilusión es un poquito hasta peligrosa, porque tú te crees, o sea, como tú estás consumiendo esos libros y esos podcasts ahora que se dicen, antes eran CD en mis tiempos. Yo paré con una vieja. Lo que iba a decir es que es peligroso por el hecho de que uno se siente como superior, como que, yo sí me leí tanto libro y yo, como si eso es ya importante. Te hace. Lo que es importante no es eso. Lo que es importante es si tú eres un mejor ser humano por eso, si tú eres una persona más feliz por eso, si tú eres una persona más saludable por eso. Esas son las preguntas y los hechos importantes. No qué tanto tú lees, sino qué tanto tú aplicas lo que lees y qué tanto... No solamente la lectura, que tanto tú aplicas lo que consumes. No es lo que tú sabes, sino lo que tú haces con lo que tú sabes. Exactamente. Tú hablabas de los hábitos. Y los hábitos son algo muy interesante porque yo creo que eso es, o sea, lo que tú haces, lo que determina quién tú eres. Pero mucha gente, y la mayoría de la gente, tiene problemas para tomar y hacer de esos hábitos positivos, esos hábitos, llevarlo sostenible en el tiempo. La gente quiere comer más saludable, la gente quiere ponerse para... Y sabe que lo tiene que hacer. Para eso, levantarse temprano, acostarse temprano. Y vemos hasta en las redes sociales todos estos checklists, todas estas aplicaciones para ser más productivo y para lograr. ¿Por qué la gente le cuesta tanto lograr esos hábitos positivos? Te digo la verdad, así como lo pienso, porque somos animales, somos mamíferos. Es que porque estamos diseñados para no hacer eso, estamos diseñados para buscar comodidad. Yo siempre he dicho, es algo que yo entendí desde que empecé a leer este tipo de libros, o sea, y más cuando profundicé en la psicología y la neurociencia. Nuestro cerebro no está diseñado para hacernos felices y saludables. Si es por nuestro cerebro... Sí, nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir. Okay. Y muchas veces, por ejemplo, nuestro cerebro pide esa dona que está ahí llena de chocolate.
porque eso te da esa satisfacción inmediata y ese azúcar que le dice a tu cerebro, qué bien, estamos en una posición buena para nuestro cuerpo. Pero eso es una falacia, o sea, eso no es real. Tú lo sabes que eso no te va a hacer tan bien para el cuerpo, pero tu mente te engaña y por eso es que te da ese deseo. Y esa satisfacción, qué rico, pero no necesariamente es lo mejor para ti. Entonces, tu cerebro está diseñado para que tú sobrevivas, no para que tú seas feliz. Entonces, sabiendo eso, porque la felicidad simplemente es, estar saludable, estar feliz, es una connotación, una decisión humana que no tiene nada que ver con nuestra parte animal. No sé si me explico. Nosotros somos mamíferos que estamos aquí en esta tierra. Bueno, ya cada quien tiene su propósito de vida, pero a nivel biológico, lo que queremos como especie es pasar el segundo día. O sea, no morirnos. Entonces, ¿para qué yo voy a caminar 45 minutos y correr y hacer esta pesa? O sea, eso me cuesta, eso me pone en un área de incomodidad, como todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué es tan difícil cuando entenderlo es tan fácil? Entender que hay que cambiar los hábitos por uno positivo es fácil porque evidentemente todo el mundo sabe los beneficios, ¿verdad? De tener buenos hábitos. Lo difícil es atravesar esa incomodidad. Porque el cerebro está constantemente diciéndote, evitándolo. Porque por eso hacemos todas las excusas posibles y estamos está validada por el cerebro las excusas. No vaya hoy porque está lloviendo, mira, y tal cosa. Entonces, es incómodo. Entonces, por eso es que hay que abrazar esa incomodidad, ¿verdad? Dar un paso a la vez, ir en contra de tu voluntad, ir en contra de tu cuerpo, para afianzar un hábito. Y ya cuando el hábito esté afianzado, por ejemplo, el hábito de ir al gimnasio, ya cuando esté afianzado, ya tu cuerpo, cuando tú lo dejes de hacer, te va a decir, ay, pero te toca ir al gimnasio, porque somos, como dice Joe Dispenza, el cuerpo y el cerebro es habituado, o sea, se habitúa con toda la decisión. Entonces, ya cuando tu cuerpo es, por ejemplo, todos los días a las 6 de la mañana estás haciendo ejercicio, el día que tú no estés haciendo ejercicio, dice, ay, pero como que te falta algo, ve a hacer ejercicio porque ya estás habituado. Claro. Pero eso mismo pasa, por ejemplo, si tú todos los días a las 6 de la mañana estás en un tapón cogiendo estrés. El día que tú no estás en un tapón cogiendo estrés, tu mente te falta, dice, ¿qué está pasando? Pero como que tu cuerpo necesita un poquito más de estrés, tu cuerpo necesita un poquito más de ansiedad, porque ya estás habituado que a esa hora tú vas a tener estrés y ansiedad. Entonces, cuando tú eliges mejor, aunque al principio sea evidentemente súper incómodo, tú vas a hacerle entender a tu cerebro y a tu cuerpo lo que te es satisfactorio para ti. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, es incómodo, es fácil de entender, difícil de aplicar porque es difícil afianzar ese hábito por la incomodidad que te produce al principio. Y obviamente los hábitos se pierden también. No sé si has tenido épocas que tú estás computada, como le decimos, por cierto tiempo y luego algo pasa que te rompe la rutina y tienes que volver a afianzarla. Entonces, es una lucha constante. Por eso el concepto de evolución consciente, de intencional, de ser intencional con tu vida. Porque, señores, si no somos intencionales con la vida, se nos va a pasar la vida en una vida que no queremos. O sea, ¿por qué no no diseñar la vida que queremos, pero no a nivel como, ay, yo quiero esta vida, déjame manifestarlo y ya, y así la voy a tener? O sea, es un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta, específicamente y empezando por lo que entra por tu cabeza, lo que consumes. Luego, los hábitos que tú determinas que van a ser parte de tu día. Y lo tercero, y yo creo que lo más importante, es ser compasivo contigo mismo. Muchas veces no sé si te ha pasado, me imagino que todos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer y constantemente fracasamos en desarrollar esos buenos hábitos, nos empezamos a creer que no somos capaces, ¿verdad?
Esa es la profecía autocumplida. Es un término que siempre yo tengo pendiente, esa profecía autocumplida. Si yo entiendo que yo no soy capaz, evidentemente yo me voy a demostrar que yo no soy capaz. Así es. Entonces, te baja la autoestima, no física ni nada de eso, sino de que tú no eres capaz de hacer ese hábito. Entonces ya se vincula a tu identidad. Ah, no, yo soy una persona que no sostiene el hábito del gimnasio. O algo que yo me solía decir mucho, por ejemplo, sí, a mí me encanta ir al gimnasio. Si fuese por el hábito del gimnasio, yo fuese la tipa más que está madura en este país. Pero decía después, mi tema es la comida. ¿Entiendes? Entonces ya yo le estoy diciendo a mi cuerpo, que tú eres una comida. Yo voy a ir al gimnasio todos los días, pero después me voy a comer un hamburger. Exacto. Entonces ahí entra mucho tema. Entra el tema del lenguaje, lo que te dices a ti mismo, lo que le dices al otro de ti. Y entra el tema, obviamente, de la autoestima y las acciones que has hecho que te han... Y tú has sido como un poco inflexible contigo mismo al determinar que eres de una manera por acciones pasadas, pero no necesariamente. O sea, tú misma te estás condenando a seguir siendo así. Tú sabes que a mí me parece súper interesante que tú dices que a veces nos laceramos y nos maltratamos diciendo, no lo cumpliste. Pero yo a veces siento, y te lo digo porque yo soy una persona muy compasiva con todos y también conmigo, que nosotros llegamos a un punto de demasiada autocompasión y hasta llegamos al punto del victimismo. Yo siento que sobre todo en la cultura dominicana hay cierta victimización de que no pude por esto, porque tú sabes, como que siempre la responsabilidad no está en ti, sino en el otro. Exacto, que son culpas externas, de que... Ahí yo creo que es un concepto súper válido, pero creo que un poquito diferente al concepto que estoy hablando, porque yo entiendo eso como esa mentalidad de pobreza y no tiene nada que ver con lo material. Exacto. Estoy hablando que puede ser una persona multimillonaria que está diciendo cosas de que la responsabilidad no es de él, sino de otra persona. O sea, la mentalidad de escasez, más bien, y la mentalidad limitante en general. O sea, cuando algo que está en tu control, ¿verdad? Lo estás proyectando hacia otra persona o a otra entidad, tú le estás dando el poder que es tuyo a otra cosa. Exacto. O sea, entonces literalmente, tú tienes el poder aquí y tú le estás dando, no, eso es de esa cosa, esa responsabilidad. Entonces yo voy a estar en esta posición, voy a seguir en esta posición porque él tiene el poder. Y yo no puedo hacer nada al respecto. Preferimos muchas veces no hacernos responsables de nuestra propia vida. Y eso volvemos a lo mismo. Para nuestro cerebro, ¿qué es más fácil? ¿Coger responsabilidad o delegar la responsabilidad? Delegar la responsabilidad. O sea, este tema de crecimiento personal y todo eso es literalmente en contracorriente. O sea, es hacer lo contrario a lo que el cerebro te dice que haga. Y el cuerpo muchas veces. Entonces, por ejemplo, ¿por qué dicen hazlo con miedo? Por ejemplo, esa frase cliché es porque muchas veces detrás de ese momento súper mega incómodo hay una oportunidad. Cuando la primera vez que tú estabas hablando en público, la primera vez que tú estabas presentando una propuesta, claro, eso nunca es fácil. Evidentemente es una situación incómoda que hay que superar. Entonces, con lo que tú decías hay como una línea entre ser responsable de tus acciones y de tus resultados hasta cierto punto y victimizarte. O sea, ¿cuál es la línea? Y yo creo que cuando tomamos responsabilidad de nuestra vida, básicamente, no en los hábitos ni las decisiones, sino de nuestra vida, entendemos que lo que nos haya pasado en la infancia, que si mi mamá, que si mi papá, que si mi abuelo, ok, qué mal, o sea, si fue una historia negativa, o sea, qué difícil, pero ¿qué yo voy a hacer con eso? O sea, no me queda más nada que coger las piezas de mi vida y armar algo que yo quiero. Entonces, buscarle la vuelta. ¿Qué me produjo positivo esta situación en mi vida? Mi papá murió cuando yo tenía 5 años.
y por eso la familia tuvo que enfrentar ciertas crisis financieras, emocionales, tal, que no me hicieron vivir una infancia tan positiva. Wow, qué pena. ¿Voy a llorar por eso? No, o sea, gracias a eso, yo pude tener una resiliencia que ahora mismo yo agradezco. Gracias a eso, yo a los 17 años estaba presentando propuestas a empresarios porque yo atravesé ese miedo por necesidad. Porque gracias a eso yo me pude buscar recursos para ser una persona más valiosa. Gracias a eso yo pude entender cosas. Entonces, es todo la manera en la que tú te comunicas y reescribes tu historia. Uh-huh. Y nada. Sí. ¿Es verdad que es posible afianzar un hábito en 21 días? Claro. Sin embargo, respecto al hábito de los 21 días, hay estudios que sí dicen que en 21 días tú puedes empezar el camino de un hábito. Hay personas y estudios que dicen que son 100 días. Lo importante de eso, yo no sé si son 21, 100 o 150. Lo importante de eso es tú no solamente tomar la decisión, porque señores, todos los lunes tomamos la decisión de estar en dieta. O sea, no es una decisión, es un compromiso con tu día a día. O sea, si ya tú tienes en tu día a día un compromiso contigo, que todos los días yo tengo que buscar 1 hora para ejercitarme. Es un compromiso. Y no solamente un compromiso, yo me voy más allá. Yo voy a vincular mi identidad con ese compromiso. Yo soy una persona... Ya nos metimos algo más profundo. Sí. Yo soy una persona, Odette, que... Yo soy un atleta. Me gusta eso. Yo soy... No es que yo hago. Yo soy una persona que se ocupa de su salud. Yo soy una persona que agrega valor a las otras personas. Yo soy una persona que es receptiva del valor de la otra persona hacia mí. Yo soy una persona que... O sea, ya... Y eso ya tiene que ver con trabajos de crecimiento personal que hemos hecho de... El lenguaje interno. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama How to... se me olvidó. Cómo hablarte a ti mismo. Wow, parece un libro. Yo creo que por el hecho de estar... Vamos a poner. Pero básicamente el libro es una guía de cómo hablarte a ti mismo. Pero no solamente... Qué chulo. Señores, es que... Cuando yo me escucho de afuera, yo a veces digo, no, es que la gente tiene que entender que no es tan sencillo como tú lo estás diciendo. No, claro. Como que no es, tú puedes. Vamos, aunque eso a veces funciona. Pero es, por ejemplo, una afirmación diaria. Es, por ejemplo, una afirmación de gratitud no es gracias Dios por esta vida. Ni gracias por estar viva, por un día más. Ok. Gracias porque tengo la oportunidad de respirar, de estar en esta habitación con el aire a tal grado, con esta colcha que me está cubriendo hasta donde yo quiero, con una persona que me acompaña en el día, que puedo decidir qué hacer con mi día y cómo invertirlo, que puedo mirar hacia el cielo o mirar hacia las matas y la naturaleza y decir... y respirar ese aire, que puedo... O sea, si uno no es específico, la mente usualmente no se lo va a creer. Entonces, así mismo con ese ejercicio de agradecimiento, así mismo con lo que yo me digo a mí misma de mí. Por ejemplo, yo voy al gimnasio. Yo soy una atleta y yo voy y yo me encanta, o sea, ir todos los días al gimnasio porque me siento... que estoy liberando todo lo negativo y recargándome de energía. Siento que estoy trabajando por mi mejor potencial, no solamente mental, sino físico. Siento que o sea, cuando yo abundo en eso, el cerebro va entendiéndolo más y lo va integrando más. De manera platanada, tú estás diciendo que literalmente a lo que uno llama creértelo, es convencértelo, de verdad. Te puede ayudar a tener esos hábitos. Es decir, no es que yo quiero ponerme fit y estar fit y por eso estoy yendo al gimnasio. No, es que yo soy una atleta, una persona saludable. Y una persona saludable va al gimnasio. Exactamente. Entonces, muchas veces para mí, por ejemplo, la mejor manera de afianzar un hábito es más mental que físico. O sea, es más... cambiando mi lenguaje interno que poniendo la alarma. Hay que poner la alarma.
Pero muchas veces, ¿cuántas veces no hemos puesto la alarma y le damos snooze? Y nos lo quedamos. Y al otro día, otra vez, y lo postergamos. Esa lucha interna. Entonces, que quiero hacerlo, pero no quiero. Es más tu identidad. O sea, cuando tú te lo crees, y por eso Joe Dispenza, por ejemplo, habla mucho de no solamente decirlo, sino decirlo con emoción e intención. Porque a nivel neurológico, cuando tú tienes una emoción, ahí es que se vincula, la emoción está vinculada a la memoria. Entonces, cuando tú vinculas a términos llanos, cuando tú dices algo con emoción, tú le estás afianzando más en tu cerebro. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo decirlo, yo soy feliz, 10 veces y ya. Eso no es. O sea, cuando tú conectas con esos sentimientos de felicidad, de gratitud, de plenitud, identifica las cosas con las que ya tú te sientas feliz y cómoda y sigues cultivando esas emociones, ahí es donde tú vas a realmente sentirte así habitualmente. Porque el hábito de ser tú, como el libro que vamos a leer en el book club, o sea, el hábito de ser tú eres un hábito, tú eres un solo hábito. El hábito de pensar los pensamientos, 95%, dice Joe, ¿verdad? 95% de los mismos pensamientos que pensaste ayer. Entonces, si ya yo soy ese 95% de pensamiento y sentimiento, ¿qué yo voy a hacer para que el próximo 95% de mañana sea un poquito mejor? Y eso nada más es una cosa, lo que yo entro en mi cabeza, lo que yo consumo, si yo soy intencional o no. Porque si yo consumo es lo de los reels de Instagram, los TikTok. El algoritmo está decidiendo mi vida. Cómo yo me voy a sentir, qué yo voy a pensar, cuál va a ser mi sueño de esa noche. O sea, literalmente. No sé si le ha pasado, ve una película en la noche y se quedan y algo de la película se le queda. Película en el sueño. Eso pasa mucho con la serie. ¿Cómo se reprograma entonces la mente? Si nosotros venimos programados de todo lo que nos ha pasado, de cómo nos criaron, de nuestro entorno, ¿qué hacemos para reprogramar nuestra mente y ser esa persona que queremos ser? Mira, esa versión de nosotros. Te voy a decir algo de yo todos los días me levanto para responder a esa pregunta. O sea, no tengo la respuesta. Todos los días trato de buscar otro libro más, otro podcast más, otro autor, persona más, que me pueda dar más luz de eso, porque ese yo creo que es la intención, cómo podemos ser la persona que queremos ser, cómo podemos tener los hábitos que tenemos que tener. Pero sí he visto y entendido y aprendido que primero es tu identidad, vincularla con esos hábitos, esa vida que quieres, no verla muy lejano, porque cuando lo ves lejano, yo siento que así mismo uno posterga. Sí. O sea, eso es parte de la procrastinación. Exactamente. Y rodearte de personas que yo sé que suena y que todos lo hemos escuchado. Tú eres el resultado de las 5 personas con las que más paso tiempo. Pero sin embargo, exacto. Y sin embargo, eso yo creo que es una de las leyes tan poderosas. Lo es. Son tan poderosas y tan menospreciadas. Uno le da su tiempo a cualquier persona, hasta en las redes, que yo digo, wow, o sea, estamos a la merced del mundo. Entonces, yo no voy a dejar que mi vida esté a la merced del mundo. No, voy a hacer un paréntesis. No es que yo no voy a ser flexible, un poquito flexible conmigo y no voy a ver películas porque eso no me aporta. Yo no soy de ese tipo de persona. O sea, al revés. Quien me conoce sabe que normal. Lo único es que si yo tengo si yo puedo elegir, y obviamente hay tiempo de ocio, entiendo que es una parte muy importante. O sea, yo estoy en Instagram y yo scrolleo y yo a veces duro más tiempo de lo que debería. O sea, yo no estoy condenando porque tampoco soy perfecta ni pretendo serlo nunca, porque ¿cuál es? Somos humanos. No, y ¿cuál es lo chulo de eso? Eso es muy aburrido, o sea, perfecto. Entonces, sin embargo, ya con tener hábitos positivos en tu día a día, específicamente la lectura, el gimnasio y la comida saludable, ya con esos 3, tu vida mejora considerablemente. Mucho más. Yo cuando estaba estudiando psicología, yo, pues nada, leí leyendo de salud mental y tal,
la pregunta que siempre predomina es como lo básico de la salud mental, que al final tiene que ver también con lo básico de la salud física. Lo básico de la salud es buena alimentación, hidratación, ejercicios y sueño. Si tú te sientes infeliz, todo el mundo que ve este podcast está feliz, pero si en algún momento tú te sientes como que, Mirkina, no estoy... Es cuestionable, pero sí. Pero si en algún momento tú te sientes, Mirkina, no me está gustando mi vida, o no me siento bien con lo que... Sí, alguna inconformidad. Primero, antes de pensar en lo que sea, ¿tú estás durmiendo bien? ¿Te bebiste tu 8 vasos de agua? Bebiste agua, fuiste al gimnasio, ¿estás comiendo bien o comiste hamburger? Y ya, porque está bien un día, pero... O sea, después de que tú pases esas preguntas básicas, ya después, si todo está bien, si tú estás yendo al gimnasio, estás comiendo bien, estás bebiendo agua y estás durmiendo bien, y aún así tú te sientes mal con tu vida, ok, ¿cuáles son las personas con las que tú te rodeas? ¿Qué hacen? Negativa. ¿Qué tipo de cosas hablan, Odette? O sea, no me interesa hablar mal de la gente porque es chulo, porque a nivel neuroquímico, claro, uno se conecta como tribu. Sí. Cuando los dos estamos contra de alguien, nos hace sentir... Cuando andamos chismeando. Esas hormonas de la conexión. Y de adrenalina y oxitocina también, que es la hormona de las conexiones interpersonales. O sea, eso se libera en nuestro cuerpo, por eso nos sentimos tan bien. Cuando chismeamos de alguien, diga que fulanita, y que, ay, vamos a hablar mal. Pero al final, tú quisieras que hicieran eso de ti, y no solamente si tú quisieras... O sea, ¿eso te está drenando o te está motivando? Tú te sientes una mejor persona después de tú hacer eso. O sea, al final yo creo que todo el mundo quiere ser buena persona. De verdad tú te sientes que lo lograste cuando tú hablas de eso. O sea, yo no. Puede ser que tú sí. Pero a mí me entrenaron, o yo misma me entrené. Tuve mentores que también me ayudaron. Pero en algún momento se me entrenó y me ha funcionado. Que si de una persona se está hablando mal, tú buscas la cosa buena que esa persona tiene. Ay, esa fulana... Y es una filosofía integral, o sea, ver lo bueno y la en gente, todo. Y eso emana de ti. Entonces la gente te tiene confianza a ti porque sabe que tú no. Sabe que tú le vas a defender. Sabe que tú no vas a entrar en eso. Que tú no tienes tiempo. Porque tú estás demasiado vibrando alto de que... Ay, fulanita, y tú viste, ella terminó con fulanito 4 veces. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que ella tiene? A mí, ¿qué me importa? O sea... Y muchas veces... Me encanta. Y muchas veces, cuando, por ejemplo, yo sé que esto no va a resonar con mucha gente, pero yo no consumo muchas cosas que son públicas de República Dominicana, como ciertos medios. La farándula, La farándula dominicana, yo no sé quién es nadie, porque no me interesa si fulanita y fulanito están juntos. Yo creo que nada más me interesa Nick Jonas, porque eso es un cosa de infancia. Pero en general, señores... O sea, que tú no sabes que Yailin fue al concierto de Anuel. Yo no tengo idea de quién es Yailin. Yo la he escuchado porque es indie... Pues yo creo que ella es la ex de Anuel. Ajá, claro. Ajá, que... Algo así, yo sé. Pero entiendo, o sea, a mí no me interesa. Claro. Pero en lo absoluto, veja, Yailin puede estar aquí y yo no la conozco. Reconoce. Pero no es por nada malo de ella, claro, sino porque esa información me da o me quita. Y porque tú estás enfocada en lo que tú tienes que estar enfocada. O sea, si hay algo que me interesa, quizá en un segundo, ay, qué random, wow, como todo ser humano, qué interesante o qué mal. Pero de que 1 hora veo un show de eso, de verdad, yo para eso veo Netflix y veo otra película o algo así. Hablamos ya de los hábitos positivos, hablamos de la importancia de comer saludable, de hidratarse, hacer ejercicio, dormir. Pero ¿cuáles son esos hábitos que estamos haciendo a diario y que nos están alejando de nuestras metas, objetivos y de nosotros mismos? Hay uno que yo misma estoy constantemente luchando y batallando contra él, que es el hábito de chequear el celular cada 2 segundos. Entiendo que es una adicción generalizada. Lo es, total. Y permitida. Y normalizada. De una manera penosa. Normal. O sea, es normal que tú vayas a cenar y todo el mundo tenga el celular. Claro. Entonces, para mí es penoso y es preocupante porque yo también me veo la necesidad de tenerlo cerca. Si no lo tengo cerca, siento que... Sí, ya se ha vuelto como un anexo, una extensión de la mano. Exacto.
Y eso es uno de los hábitos que yo entiendo que nos está haciendo mucho daño y que hay que limitarlo de alguna manera y que el cerebro no quiere que tú lo limites porque esa dopamina le encanta. Esa dopamina que cada vez que un like, cada vez que hay algo nuevo, la novedad. Notificación. Nuestro cerebro le encanta. O sea, está enfocado en la novedad. Por eso cuando tú refresh, el cerebro buscando esa dopaminita de lo nuevo. Entonces, si uno se le pasa en eso, uno va a ser consumidor del algoritmo y no va a ser un diseñador de su vida. O sea, ok, soy consumidora del algoritmo. Déjame yo entonces ponerle un límite a que nada más 1 hora de mi vida voy a que el algoritmo decida mi vida. Entonces, poner ese límite en eso creo que es fundamental ahora mismo. Y otro hábito que estamos normalizando, que veo que es muy negativo, es el hecho de no crecer intencionalmente. O sea, para mí... Vivir en piloto automático. Exacto. Como que uno debería de... No voy a decir eso porque... Hilo. Lo que pasa es que yo iba a decir que uno debería de querer crecer. Claro. Y querer... Por supuesto. Ser mejor. Y si tú sabes que, por ejemplo, que yo estoy tratando de arreglar de mí ahora. Siempre hay algo que tú puedes ser mejor. Claro. Entonces, como que no es, yo soy así, yo soy media, qué sé yo qué. O sea, por ejemplo, en los últimos años, yo me he visto en la necesidad de controlar muchas cosas. Controladora, muchas veces. Entonces pero ¿cuál es esta necesidad que yo tengo de que tengo que estar pendiente a tantas cosas que debería quizás delegar un poquito más? O quizás tranquilizarme y conectar con esa paz. Entonces, yo estoy identificando que eso es algo que yo me tengo que trabajar. Entonces, ya yo sé qué tipo de libro yo puedo... Pero eso es una intencionalidad de que... Claro. Bueno, esto está mal en mí. ¿Por qué? Porque le puede afectar a mi relación, le puede afectar a mi entorno, a mí mismo. Entonces, está demasiado normalizado de que lo anormal sea eso. O sea, lo diferente sea eso. Debería, yo entiendo que de ser lo normal. Porque lo común no necesariamente es lo normal. Yo creo que la vida, y estoy totalmente de acuerdo con eso que tú dices, está como inversa. Porque eso debería ser lo normal, así como también comer saludable debería ser lo normal y no una dieta. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, como que todo lo que debería ser normal es anormal. Lo mismo del alcohol, hablábamos fuera del aire, que yo quiero dejar el alcohol, pero está tan normalizado que cuando yo tengo una actividad y digo que no voy a tomar, ya la gente cree que yo estoy embarazada o que tengo algún problema. Sí. Entonces, me encanta que mencionaras la adicción del teléfono, del celular. Yo creo que sí, que estamos muy adictos al celular. Y es lamentable, como tú dices, el algoritmo decide por mí. Antes, o sea, la gente lo primero se levanta. Lo primero que hace es agarrar el celular. O sea, tú estás dejando que otra información entre a tu cerebro y te diga qué es lo que tú quieres comprar, qué es lo que tú quieres consumir, qué es lo que tú quieres hacer con tu vida antes de tú pensar qué tú quieres. Exacto. O sea, qué está muy fuerte. Y más con la inteligencia artificial ahora mismo, que es algo que estaba debatiendo con uno de mis colegas, que hay un sesgo algorítmico, que básicamente te va a enseñar todo lo que te interesa. Entonces eso te va a crear una burbuja porque solamente tú vas a consumir más de lo que te interesa y cada vez estamos siendo menos flexibles y más rígidos hacia opiniones distintas y estamos radicalizando nuestras opiniones porque nada más estamos consumiendo lo que nos interesa. Por el algoritmo. Es interesante, porque yo siento que ahora mismo vivimos una polarización importante. Demasiado. Y entonces te da más de lo que tú quieres. Aspectos. Te da más de eso, te refuerza esa creencia, porque fulanito lo dijo también, y fulanito también. Y tú sientes que todo el mundo está diciendo lo que tú crees, pero es porque por el algoritmo. Si hay una persona que cree lo otro diferente que tú, le va a enseñar cosas del opuesto. Se va a diversificar demasiado. Entonces eso puede traer muchísimo problema de flexibilidad psicológica. Tú sabes que tú mencionabas también acerca del tema de la justificación y de las excusas, de que nosotros como seres humanos es más fácil que decidir cambiar, es más fácil decir yo soy así. Y eso va muy relacionado con el tema de la identidad. Si una persona
está ahora mismo viendo este podcast y quiere realmente cambiar y tener hábitos positivos, pero nunca lo ha podido hacer, nunca ha tenido quizá la valentía o simplemente no ha podido continuar, ¿qué tú le dirías cómo hacerlo? ¿Cómo arranca? Mira, primero arranca haciendo un inventario de lo que te dices a ti. O sea, ¿cómo más o menos? O sea, ese autoconocimiento es el primer paso para cualquier cambio en que te acerque más a tu mejor versión, ¿verdad? O sea, ese autoconocimiento, esa autoconciencia. Esa conciencia. Autoconciencia. A mí me encanta porque poca gente presta atención a lo que se dice. Exacto. A lo que tú te dices de ti y a lo que tú dices de ti al otro. Ah, porque yo siempre he sido tímido. Ah, porque yo siempre... a mí no me gusta eso muchas veces. ¿Desde cuándo? ¿Quién te dijo a ti? ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? ¿Cuándo tú decidiste creértelo? ¿Cuándo tú decidiste creértelo? ¿En qué momento tú aceptaste eso como parte de ti? Entonces, entendemos. Entonces, lo que yo le diría es, primero, esa autoconciencia, una evaluación, o sea, más o menos, ¿qué yo me digo? Muchas veces yo me he encontrado diciendo... ay, qué idiota. Ay, qué bolsa. Oh, my God, no. Como que cosas... no lo puedo creer de ti. O sea, que ahora no, ¿eh? Ahora ya no. No tanto. A veces me puede pasar, pero fue muchas veces yo me encontraba en este camino, ¿verdad? Ay, Dios, ¿qué? Pero yo ni me daba cuenta que yo decía eso. Era como un... automático. Algo que yo en algún momento yo aprendí de alguien. Programación automática. En algún momento yo me dije y yo lo reforcé. Y yo cada vez que digo eso, yo dije, señores, yo parezco una loca a veces. Yo parezco una loca a veces, pero me ha funcionado. Y puedo decir que me siento muy plena, muy feliz. Y obviamente queda mucho por camino por hacer. Pero siento que esos hábitos de agradecimiento, de constantemente estar con mi cuerpo y con mi mente nutriéndola como debería, ¿verdad? ¿Qué yo iba a decir? No, de lo que tienen que hacer. Primero, identificar sus conversaciones. Uh-huh. Bueno, voy a seguir seguir por ahí. Y de que tú te encontrabas diciéndote que tú eres tonta, bolsa. Que para ahí va a parecer una loca. Que entonces cuando me encuentro a decir, ay, qué idiota, yo me encuentro, porque ya tengo esa autoconciencia. Ay, yo acabo de decir eso. Yo soy súper inteligente. No, yo no soy idiota. Mira, yo hice tal cosa y tal cosa. No es, yo soy inteligente, no. Tú misma te convences y aquí están las evidencias. Yo fui honor roll. Y yo fui salutatorian. En mi colegio yo fui qué sé yo qué. ¿Cómo que, bro? Entonces, yo lo descarto con acción. Con acción de decirlo y con información que vaquee esa experiencia que vaquee esa información. Entonces, esa autoconciencia, identificar esos patrones de conversación internos y externos, hacer una reflexión de tus hábitos y coger un libro, porque señores, el hecho de leer... Y yo siento que los libros es diferente, porque los libros no es lo mismo que... y de verdad, aunque yo tengo un podcast, no es lo mismo que un podcast. No. Te lo voy a decir porque es que cuando tú lees, eres tú mismo diciéndote la cosa. No es lo mismo cuando alguien te lo está diciendo. Exactamente. Yo una vez es un ejercicio interesante. Que cuando tú lees, ¿en qué voz tú lees? Exacto, en tu voz. En la tuya. En la tuya. O sea, tú lees en tu voz. Entonces, tú misma te convences. Y también hay otros procesos cognitivos que suceden en el cerebro cuando tú estás leyendo, especialmente también cuando tú estás subrayando y haciendo anotaciones. Hay otros procesos. Entonces, muchas veces cuando estamos escuchando algo, lo cual está bien, pero no necesariamente tu atención está completamente en lo que se está escuchando. Muchas veces está dispersa en otras cosas. Entonces, una lectura. Señores, hay libros básicos que te recomiendo. De relaciones interpersonales está... el clásico, que hace mucho lo hemos leído, que es Cómo ganar amigos e influir sobre la persona, de Dale Carnegie, que es un libro que fenomenal, que te da los tips, es como la base de toda interacción con el ser humano. Y al final es muy genuino, al final tú lo que quieres es que esa persona se sienta bien estando contigo y hacerlo genuinamente. Uh-huh. También libros de mentalidad, por ejemplo, financiera. El hombre más rico de Babilonia. Antes de que tú te vayas para allá, que me encanta de ese libro porque está todo relacionado.
Porque en ese libro, y de algo que aprendí, es que la gente no se queda con lo que tú le dices, sino con lo que tú lo haces sentir. Exacto. Entonces, eso es tan importante, no solamente para las relaciones interpersonales ni para tener amigos, sino para los negocios, claro, para los emprendimientos. Ay, sí. Cómo tú hiciste sentir a esa persona, a ese cliente, cómo tú lo persuadiste, tú sabes. Es que, señores, los negocios y todo, al final son seres humanos que estamos detrás. Exacto. Entonces, si tú no aprendes cómo lidiar con las personas de una forma positiva, porque tú puedes aprender a lidiar con personas manipulándola y jalando para tu lado y siendo... Como hay mucha gente. Hay mucha gente que quiere... Pero ese libro, lo más importante que tiene es que tiene un fundamento de valores positivos. Así. De que al final que esa persona salga sintiéndose mejor de ella misma y que se haga todo con coherencia y de una manera genuina y transparente. Entonces tú hablabas del otro libro. De los libros. Entonces, Piensa y hágase rico, otro libro muy bueno para la mentalidad. La mentalidad, el hombre más rico de Babilonia. Y hay El Código del Dinero. Y hay muchos libros, por ejemplo, de finanzas. Libros así como clásicos de crecimiento personal. También tenemos El hombre en búsqueda de sentido, que es un libro que te enseña que al final el sentido de la vida, o sea, el que tú le des sentido a tu vida es lo que te hace sobrevivir y seguir, pues... Ser resiliente. Exacto. Entonces, nada, hay muchos, pero aparte de esos, también tenemos como lo de Joe Dispenza, Becoming Supernatural, Deja de ser tú, y otros libros similares que van por ese way de manifestación o el way de ser intencional con lo que estás creando en tu vida, avalado por muchas veces cosas científicas, y pues entonces ese hábito, ese constantemente, mira, también no solamente ese tipo de libros, sino hay otro tipo de libros que, por ejemplo, de tu industria. Claro, hay novelas, hay de todo. Las novelas a mí me encantan, pero sinceramente, me encantan las novelas, pero a nivel de personal development quizá no te lo voy a mencionar, pero sí, por ejemplo, lo que yo hablo de otros temas. Por ejemplo, yo empecé una industria de la inteligencia artificial hace 2 años. Tengo de base psicología. Entonces, yo tuve que leerme muchos libros, todo lo que estaba en la biblioteca de mi hermano y todo lo que yo pude encontrar de la industria. Porque si no es así, ¿cómo yo voy a crecer en mi área profesional? Entonces, nada, es esa invitación a la lectura, autoconocimiento, reflexión de tus hábitos y tu lenguaje interno, y especialmente en los hábitos, la lectura y el constantemente estar rodeado de personas que, no te voy a decir que te sumen, porque entiendo que todo el mundo puede sumar, sino que personas que están alineadas con lo que tú quieres. Qué bonita forma de verlo, amiga. Sí, porque todo el mundo suma, señor. O sea, ¿quién yo soy para decir tú no sumas y yo sí? O sea, yo no soy nadie para decir eso. Lo que yo sí soy para decir es, yo estoy alineada contigo y quizás esa persona no está alineada con lo que estamos pensando, sintiendo y creando. En el Book Club acabamos de leer un libro que es Deep Work, y prácticamente lo que dice el libro es que la concentración hoy en día es el superpoder del siglo XXI, porque como hablábamos de la adicción del celular, no nos concentramos, y eso lo vemos en todo, o sea, como la paciencia, la atención cada vez es menor, o sea, cambiamos de tarea cada 3 minutos y nos reenfocamos, perdemos 30 segundos para reenfocarnos para la próxima tarea. Pero en las redes sociales cada vez la atención es menor. Ahora son 3 segundos. Si tú no captas la atención de una comunidad, o sea, de una persona, en 3 segundos, ¡pum!, escrolea. Y así lo vemos como que en todos los aspectos de la vida, hasta los gobiernos, que en muchísima parte del mundo no logran durar los 4 años y la gente lo cambia. Entonces, ¿cómo podemos hacer, María, para no vivir tan distraídos y fortalecer la concentración cuando tenemos ya el hábito de tener el celular en la mano tan arraigado? Mira, yo creo que, como bien dice el libro, hay una estrategia y es embrace boredom. O sea, abrazar ese aburrimiento, abrazar el aburrimiento. Muchas veces cuando no tenemos nada que hacer, es muy raro. Imagínate tú estar en un cuarto sin celular, sin pantalla, sin nada, un cuarto blanco. ¿Qué tú haces? ¿Te vuelve loco? O sea,
el otro día yo fui a... No podemos volver locos, que estamos acostumbrados a esos estímulos constantes. Exacto. Entonces, tu cerebro, si tú no te desmonta de ese tren, tu cerebro va constantemente a buscarlo. Entonces, tú tienes que entrenarte, ¿verdad? Como decía el libro. Entrenarte al aburrimiento, a soportar el aburrimiento. Bueno, yo por estos 30 minutos, no voy a tener celular ni pantalla. Voy a enfocarme en algo, en lectura, o simplemente practicar la meditación. La meditación es el hábito que yo he encontrado, más que, yo puedo decir que más que el de la lectura. Yo amo, de verdad. O sea, más que el de la lectura, el hábito que más transforma. Porque totalmente de acuerdo. tú te estás conociendo sin nada. O sea, tú estás conociendo cómo tú respiras, para dónde se va tu mente. Porque tú tienes que entonces, cada vez que tu mente se va por allá, tú la tienes que recoger otra vez. Y tú la recoges y tú te vas conociendo, tú vas practicando ese estar sin estímulos, tú vas fortaleciendo tu ser. O sea, la meditación es un ejercicio que si la gente entendiera el beneficio, que tiene los beneficios del mindfulness en la neurociencia, incluso mi maestría es en neuroeducación y mindfulness. Qué chulo. Neuropsicología y mindfulness en la educación. O sea, el vínculo que tiene ser mindful, estar presente, meditar con tu felicidad, con tu paz a largo plazo es increíble. O sea que si hay algo si tú te olvidas de todo lo que hablamos en este podcast, se te olvidó todo y te quedas con dos cosas, es la lectura y la meditación. La meditación también te ayuda a regular el sistema nervioso, algo que es buenísimo cuando hablábamos del tema de la supervivencia, de que vivimos en esa supervivencia y con el cortisol y el estrés a millón. Y la meditación te ayuda a regular ese sistema nervioso que muchas veces... Yo me di cuenta que yo estaba adicta a tener el estrés. Yo estaba adicta al estrés. O sea, señores, es que la gente no podría creer que uno, y la mayoría de los jóvenes, nos enfermamos por estrés. Entonces... Y realmente el estrés, yo creo que la pandemia de esta época, lo que es el estrés y la ansiedad son la pandemia de esta época. Tú sabes que yo estaba leyendo que los Gen Z, la generación donde yo estoy un chin todavía, pero realmente los jóvenes, esta generación de jóvenes es la más ansiosa de toda la historia. Justamente por eso, por los estímulos, las redes sociales. Entonces, la meditación viene obviamente a ayudar a sobrepasar ese tema del estrés. ¿Qué otra cosa tú crees que puede servirle a los jóvenes que hoy en día sufren de tanta ansiedad y de tanto estrés? Eliminar el tiempo en pantalla, evidentemente, como hemos hablado. Ser consciente del screen time, sí, de verdad. O sea, wow, es mucho. Qué bueno que Apple, o sea, bueno, no sé si hay otros teléfonos que lo hacen, pero lo que tienen iPhone pueden ver la cantidad de horas que pasan. Y antes de como que profundizar en eso, me llama la atención. O sea, la realidad que estamos viviendo con estos aparatos y toda la tecnología avanzando y nuestra atención es nuestro superpoder porque eso es lo que todo el mundo quiere. Sí, así es. Me preocupa. ¿Tú sabes por qué me preocupa? Porque muchas veces creemos que lo nuevo siempre es mejor. Ajá. Y, mierda, perdón por la palabra, pero me preocupa porque esta nueva generación, yo no creo que tenga, no porque, señor, parecemos unos viejos, de que esta nueva... Sí, esta nueva generación, pero lo que quiero decir es que no necesariamente porque sea nueva generación tienen como que es mejor. O sea, entiendo que se están perdiendo de muchas cosas. El pensamiento crítico reflexivo, esa conexión interpersonal. Y da miedo porque no necesariamente está escrito. O sea, no necesariamente las personas... Después vamos a ver la consecuencia. Yo entiendo. Ahora no lo sabemos, pero después quizá veamos la consecuencia de esa y no necesariamente son buenos. O sea, lo que yo digo, por ejemplo, yo que trabajo en la inteligencia artificial, sí, vamos a avanzar y vamos a avanzar muchísimo. Pero a nivel filosófico, estamos haciendo algo bueno para la humanidad. A nivel filosófico y profundo. O sea, al final... ¿Cómo se va a traducir eso en la humanidad?
por ejemplo, lo que tú hablas de la ansiedad y la ansiedad y el miedo y el cortisol ahora mismo. O sea, ese cortisol generalizado que está produciendo tantas enfermedades, que estamos adictos a ese cortisol, ¿verdad? Es preocupante. Entonces, si uno no pone límite en su propia vida, si tú te dejas llevar del mundo y el algoritmo, por ejemplo, y la pantalla y todo eso, lamentablemente, no creo que nadie te vaya a salvar. O sea, que eres tú mismo, ¿verdad? Que puedes decir, no, hasta aquí llegué y voy a hacer mis hábitos de esta manera. Y si eres joven, que estás escuchando este podcast, ponte en modo reflexión. O sea, es una invitación de que tú reflexiones de los hábitos y qué tanto tú interactúas con la pantalla y qué tanto qué tan feliz eso te está haciendo o qué tan infeliz esto te está haciendo. Entonces, pon en balanza y limítala. El inconsciente, el subconsciente, el consciente. Poca gente entiende realmente qué es evolucionar conscientemente y qué es estar consciente. Sabemos que, y lo hemos hablado, que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos de manera subconsciente. El levantarnos, cepillarnos los dientes, en piloto automático, todo eso es del subconsciente. ¿Cómo podemos vivir una vida en conciencia cuando el subconsciente realmente procesa más información más rápido que el consciente? Mira, yo te voy a decir algo. La idea no es no hacer muchas cosas en piloto automático, porque hay una razón por la que lo hacemos en piloto automático, es para ahorrar energía. O sea, no podemos realmente estar conscientes de todo, porque el hecho de que estés en piloto automático es que estás haciendo algo por hábito, y eso es neurociencia pura. O sea, eso es literalmente tú estás buscando la manera de hacer algo tú no le tengas que invertir tanta energía. Por eso no está en la conciencia, ¿verdad? En la primera pantalla, sino que está por detrás. Entonces, no es malo estar muchas veces en piloto automático, porque eso te está haciendo... Imagínate, tú estás pensando en cepillarte. Ahora voy para arriba, ahora voy para abajo. Ahora voy para arriba. O sea, o manejar. Ya tú lo haces natural. O sea, claro. Tú puedes estar en piloto automático en lo que tú estás cepillando y manejando. Lo importante es, si tú estás en piloto automático todo el tiempo, en tus pensamiento y sentimiento, como yo me estoy sintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo me estoy sintiendo de esta manera? Quizás es hormonal, nosotros las mujeres tenemos eso muchas veces, y otra vez es, porque estoy habituada a sentirme así. Ya el hábito de sentirme con baja autoestima o sentirme inferior es un hábito, o sea, no es un sentimiento, es un sentimiento habituado que yo me he creado con el tiempo. Entonces... Y por eso también que la gente repite patrones, porque uno se aferra a lo que conoce. Uh-huh. Aunque lo familiar sea negativo, te está haciendo daño, pero tu cerebro te dice, aquí, porque sí, esto es lo que sabemos. Exacto. Aunque puede ser un padre abusador, un novio abusador, si eso es lo que tú conoces, es tu safety. Es tu espacio seguro, entre comillas y subrayado. Exacto. Entonces... por eso yo digo que la autoconciencia, y muchas veces no podemos simplemente despertar, wow, es verdad, mira, yo estoy haciendo tal cosa. A veces no es tú sola, a veces es un libro que tú dices, uff, o a veces es una conversación como esta, que tú dices, mira, pero yo estoy haciendo tal cosa todos los días, y mi screen time está en 8 horas. O sea, que yo literalmente mi vida entera yo la estoy pasando en Instagram. O sea, wow, es algo que te hace... Así, mierda, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, si tú no estás en búsqueda de ese algo, muy poco probable que tú lo encuentres, porque tú no estás en búsqueda. Uh-huh. Pero si tú estás intencionalmente poniendo el podcast, intencionalmente leyendo, intencionalmente asistiendo a Mastermind o algo que constantemente te hagan cuestionarte, pues mucho más probable que tú encuentres ese tipo de cosas que te hagan despertar. ¿Hay algún mantra que tú tengas para mantenerte en ese camino de la evolución consciente? Siempre me digo, hoy estoy dispuesta a aprender de todo y de todos. Qué humilde. Siempre, o sea, aprender, y también me digo, estoy dispuesta a serle de valor a las demás personas. O sea, yo siempre estoy
como que intento, y mira, yo tenía, y así, uno de los hábitos, en un momento muy oscuro de mi vida, porque ustedes me ven muy positiva y que todo claro. bien. Eso es un reflejo simplemente que hasta me tuve que tatuar un signo de más para recordarme que hay que ser positiva. Porque yo era un hoyo negro por cosas que es verdad que habían sucedido. Y yo me encontraba, o sea, pregúntale a esa persona que está leyendo a los 11 años el libro de cómo ser feliz para ver cuál es su historia, ¿me entiendes? Entonces, todo eso, yo tuve un momento que salir de ahí. Entonces, ¿cómo yo salí de ahí? Hay muchas, señores, yo le puedo enseñar mi celular y hay desde el 2021, 19, 2018 videos yo misma hablando conmigo. Wow. Entonces, y es uno de los hábitos que yo adquirí, como que cuando yo estaba en hoyos muy, muy profundos, negros, emocionales, yo me sostenía. O sea, yo me iba al baño, si estaba trabajando y no podía llorar en público, me iba al baño y me mandaba voice note a mí. Wow. Tú ahora mismo estás pasando por esto, pero tú puedes, pasar por lo otro. Esto va a pasar en un momento y tratar de conectar. En un momento tú vas a ver que tú vas a estar en esta situación y da gracias ahora mismo porque ya tú estás en esta situación, solamente que el tiempo no ha pasado. Entonces ya tú vas a estar así. Y yo misma me sostenía. Entonces, esos hábitos, como grabarme voice notes. Mis amigas saben, porque yo lo hago al frente de ellos. Hablarme al espejo, mirarme a los ojos, hablar conmigo, decirme cosas que afiancen mi identidad. No, háblate positivo, no. Cosas que afiancen mi identidad que yo quiero crear. Y yo tenía cartelitos que yo todos los días, como por 2 años que yo lo necesitaba, yo me decía que eran afirmaciones específicas, porque no son cualquiera que tú encuentres en internet, sino que yo siento que me hace falta. Que yo siento que tengo miedo de que mi pareja me deje, tengo miedo de que me boten en el trabajo. O sea, ¿cuáles son las cosas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis pensamientos intrusivos? Yo soy fea, soy gorda, soy lo que sea, soy muy extrovertida, soy muy transparente. Es algo que yo, por ejemplo, tuve que trabajar. Entonces, yo no soy tal cosa, no. He encontrado la manera de poder transmitir mis experiencias sin que sé yo cuánto. Entonces, todo eso yo lo ponía eran así como unos cartelitos y yo todos los días lo leía al espejo, así. Lo leía con emoción y qué sé yo qué. Entonces, esa práctica me ayudó por un cierto tiempo. Ahora, sí, sinceramente, no tengo ese hábito de leer carteles todos los días porque ya pasé, como que ya no estoy en ese momento. Ya ahora mismo yo me levanto y medito y tomo mi cafecito, voy al gimnasio. O sea, ya esos hábitos están un poquito más dispersos, pero durante el día, como ya yo duré mucho tiempo en eso, yo me encuentro diciéndome cosas. Y si, por ejemplo, se pasa un pensamiento intrusivo, que me pasa todos los días, como todo el mundo, yo trato de, yo siempre hago esto. O sea, si me pasa un pensamiento intrusivo, yo me digo 3 veces lo opuesto. Claro. Cuando me doy cuenta. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y que no necesariamente tenemos que siempre identificarnos con nuestra mente. Hay que entender que nuestra mente, como el celular, es una herramienta que debe ser usada a nuestro favor, no en contra. María, gracias. Duramos de verdad gracias que hablar contigo siempre es demasiado enriquecedor. O sea, tú siempre expresas con mucha sabiduría cosas que la gente necesita. Así que gracias. Gracias a ti por invitarme y de verdad que honrada porque tú me tomes en cuenta en estos espacios. Gracias por esta oportunidad y por el podcast de Odette. Gracias, amiga. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Odette.